Hola, muy bienvenidos a su programa de Red de Capacitación Integral. Hoy tenemos la visita del pastor Mario Arjona. Muy bienvenido, pastor Mario, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Timoteo, querido hermano? Un placer así de poderte conocer por estos medios, ¿no? Sociales y un gozo estar con vos aquí en este programa, como también con aquellos que se están conectando por estos medios, ¿no? Así es, Mario. Y el pastor Mario nos va a compartir su testimonio de su infancia. Él nos va a compartir un poco su experiencia de cuando era niño y vamos a partir desde los 8 o 9 años, ¿verdad? Sí, sí, claro, seguro. Y agradezco, digamos, el privilegio que nos das, porque yo sé que muchas veces, bueno, me decís pastor, ¿no? Y gracias por el honor que me das, ¿no? Pero sé que detrás de, más allá de tener el título pastor, somos hijos de Dios, y creo que ahí comienza, digamos, realmente el inicio de la vida cristiana, ¿no? Y es la razón por la cual queremos compartir este testimonio, ¿no? Porque todos nosotros podemos en algún aspecto impactar a la sociedad, ¿no? En la que estamos, pero primeramente comienza con ese encuentro personal con el Señor, ¿no? Que es el Evangelio Cristo Jesús. Así es, así es. Y bueno, a la edad de 8 o 9 años, ¿cómo vivía Mario? ¿Quién era Mario? ¿Cómo estaba formada su familia? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esa infancia? Claro que sí, Timoteo, hermano, vos sabés que, bueno, para algunos que no nos conocen bien, nosotros somos original del norte de Argentina, y yo sé que al estar con Timoteo me siento identificado, ahí él está tomando su mate. También nosotros lo hacemos, algo cultural, pero sí, originalmente somos del país de Argentina. Sé que muchos están en contacto con más de Buenos Aires. Esta provincia o bueno, esta ciudad está localizada al norte del país. Y bueno, también tenemos nuestros padres que nacieron allá. Algunos son, como por ejemplo mi papá de Tucumán, y bueno, mi mamá de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, como todo hogar, ellos formaron una familia, vienen de un contexto, podríamos decir, católico, apostólico, romano, y en ese contexto, digamos, crecieron, digamos, su matrimonio. Ya tengo otros dos hermanos, que en este caso mi hermano menor se llama David Arjona, y su servidor, Mario. Bueno, lo que es mi papá, mi mamá, tiene el mismo nombre, mi papá Mario Máximo Arjona, y mi mamá Elba René Belixán. Y yo sé que como todo hogar tiene su contexto, ya les expliqué que vienen de un trasfondo católico, pero en ese proceso, digamos, mi papá era un hombre de negocio, mi mamá también le ayudaba en ese trabajo, tenía restaurantes, entonces mayormente por por la noche podríamos decir que era el desarrollo del trabajo y más los fines de semana, ¿no? Entonces, como alguien que era todavía niño, como vos me dijiste, Timoteo, entre un promedio de 7, 8, 9 años de nuestra vida, no teníamos una relación cercana con mi papá, entonces siempre lo miraba descansando durante el día y durante la noche trabajando, así que podríamos decir que nuestro hogar era más matriarcal, porque era la que nos llevaba, por decir, al dentista, a la escuela, como todo niño. Entonces, para explicarle un poquito también, mi mamá, ella contrajo una enfermedad por un insecto que se llama vinchuca, que era muy normal en los años 70, 60 en el norte del país. Y bueno, ese insecto picó como un zancudo, ¿viste? Entonces ya después empieza a dar comezón, se rascó y bueno, la ponzoña, podríamos decir, penetró su sangre, y eso es lo que le llaman el mal de Chagas, una enfermedad que hasta el día de hoy todavía no tiene curación. Entonces ella lo trató como toda persona. Ya en aquellos tiempos mi mamá tenía como 40 años, entonces pasó algo que no esperábamos. Me acuerdo que ella trataba de cuidarse en su salud. Para algunos que tal vez nos miran desde Estados Unidos, yo sé que acá la escuela siempre está comenzando por ahí de lo que es septiembre en adelante, ¿no? En cambio en Argentina es como de marzo hasta diciembre. Entonces todo lo que era diciembre, enero, febrero, nos gustaba ir a lugares de vacaciones con mi mamá, y siempre esa experiencia, Timoteo, fue difícil porque como era un lugar muy alto, estamos hablando para algunos que saben que en la altura
a veces la gente le sale sangre por la nariz, a veces como que se quiere desmayar, ¿no? Entonces ella no podía estar en lugares muy altos y creo que en aquel tiempo donde íbamos, estamos hablando ya cerca de Cafayate, Salta, un lugar bien lindo, pero para ella, digamos, al final esas vacaciones se convertían en un momento que tenían que llevar en ambulancia y después llevarlo hasta la ciudad, que eran como 4 horas. Y eso nos destrozaba nuestro corazón como niños. Mi papá no nos acompañaba en esas vacaciones con mi abuela. Entonces siempre quedaba ese lado difícil, ¿no? de enfrentar, ¿no? Entonces un día, como todo día escolar, me recuerdo un 4 de noviembre de 1982, nos fueron a buscar en la escuela. Me acuerdo mi hermano estaba en tercer grado, yo en cuarto grado. Un vecino llegó ahí a la escuela y le dijo a la maestra, vengo a buscar al alumno Javier Arjona. No me conocían por Mario, pero más por Javier, el segundo nombre. Y yo le dije, no, yo soy, digamos, y inmediatamente el señor, que era Miguel, era un vecino, dice, vos sabés que tu mamá está en el sanatorio, ¿no? Vendría a ser como el hospital, entonces, y bueno, yo no le pregunté tanto de los detalles, él en su bicicleta me llevó hasta la casa, y me acuerdo que llegué a la casa, estaba mi abuela, y le dije a mi abuela, que se llama Carolina, le digo, mira abuela, me vinieron a buscar en la escuela, me dijeron que la mamá está grave, está en el sanatorio, y el papá, y bueno, me dice, tu viejo está allá en la peluquería, ¿no? Entonces, el señor que me llevó la bicicleta me dice, ¿querés que te lleve? ¿Sabes cómo llegar? Y bueno, le digo, sí, sí. Entonces me subí en la parte de atrás de la bicicleta y, que será como unos 15 minutos, fuimos hasta ese lugar que era la peluquería y lo encontré a mi papá. Y bueno, mi papá estaba ahí cortándose el cabello y le digo, mira papá, me fueron a buscar a la escuela, la mamá está en el sanatorio, ¿no? Y bueno, inmediatamente mi papá salió y dijimos, vamos a ese sanatorio y nos fuimos en un colectivo y al llegar allá, ya los médicos nos estaban esperando en la entrada, ¿no? Claro, no nos imaginamos lo que iba a pasar, pero nosotros nos recibieron en la entrada y vos sabés que a veces en los hospitales, en la parte de arriba están los pacientes, pero bueno, ellos nos llevaron a un lugar que nos llamó la atención y era el sótano. Y vos sabés que cuando llegamos al sótano, había varias así como camas con sábanas cubiertas los cuerpos y nos dirigieron directamente a donde estaba mi mamá y levantaron la sábana, ¿viste? Y fue un impacto porque le había explotado el corazón, hermano. Entonces eso, digamos, fue un impacto para nosotros que todavía no habíamos entrado ni en la adolescencia. Y mi papá, que nunca lo había visto llorar y como les dije hace un momentito, no teníamos una relación, lo vi hecho pedazo ahí, me acuerdo en ese momento. Y bueno, como les dije hace un momentito, veníamos de un contexto religioso, se vinieron esos días donde tenían que hacer el sepelio, ¿no? El funeral, y se hizo como toda práctica. Y bueno, siempre en esos días había amigas de mi mamá que decían, no, quédate tranquilo, Javier, bueno, estás solo, yo puedo ser tu mamá, ¿no? Mm. Pero mi corazón decía internamente, mi mamá es una sola y vos ni siquiera te podés acercar a los talones de ella, ¿no? Porque ella es la que estaba llevándonos al dentista, nos buscaba en la escuela, estaba en las vacaciones, en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces fue un tiempo bastante fuerte emocionalmente, ¿no? Y en el caso de mi papá, en ese tiempo, digamos, él no conocía nada de Dios, pero bueno, algo que nosotros no sabíamos bien de mi mamá, sino después de meses, y es que mi mamá, antes de que partiera en esa ocasión a la eternidad, ella había conocido al Señor unos meses antes, como alrededor de unos 5 a 6 meses. Nada más que ella no nos pudo expresar, digamos, como tal vez un creyente más crecido acerca de lo que vamos a mencionar en este programa, ¿no? Que es la salvación, ¿no? Mm. Entonces, lo que nos trató de decir, bueno, miren, lean la Biblia. Me acuerdo, Timoteo, que en aquellos tiempos se usaba mucho la Biblia, Dios habla hoy, no sé si te acuerdas de Sí, esa. sí, sí. Entonces, ella nos dijo, miren, comienzan a leer la Biblia y nunca la había visto en mi casa, ¿no? Mm. Entonces, nos empezó a tratar de inculcar.
pero bueno, ella ya tenía esa confianza en el Señor. Y bueno, todo eso pasó porque allá en el norte de Argentina teníamos mucha familia y había una tía de Buenos Aires que había ido a visitar a mi mamá y a otras hermanas de ella allá por el lado de Jujuy, de Salta. Y entonces había en aquellos tiempos un colectivo que cruzaba todas esas provincias bueno, estados, como le dicen acá en Estados Unidos, que realmente, digamos, al ir viajando en ese viaje con una línea de colectivo que se llama La Veloz del Norte, mira una parejita, digamos, que estaban ahí cantando, ¿no? Cantando ahí unas canciones, unos coritos con los... Era una familia, una parejita de 4 hijos. Y bueno, ella como era cristiana se acerca y le dice, disculpen, ustedes son creyentes. Y claro, él les dice, claro, nosotros somos creyentes. Bueno, ¿sabe qué? Ya se presentaron, les explicaron que venían desde Salta y que iban a tratar de ir a comenzar una obra o una iglesia en San Miguel de Tucumán. Entonces le dice, ¿sabes qué? Mi hermana, Elba René Belixán, no le queda mucho tiempo de vida y ella tiene mal de Chagas. Y no sé si ustedes le pudieran compartir la palabra de Dios. Y bueno, fue así el contacto que comenzó Mm, con esa familia misionera y bueno, ya le dio la dirección y me recuerdo que esta familia empezó a ir, era una familia que todavía están con vida, ¿no? La mm, familia Clemente, fueron a la dirección de nuestra casa mientras mi madre estaba con vida. Y bueno, ella, gracias al Señor, antes de partir a la eternidad, unos 5 o 6 meses atrás, había abierto su corazón y se había entregado al Señor para que Cristo sea su Salvador y Señor de su vida, ¿no? sí. Entonces, para el tiempo que ella falleció, no lo habíamos entendido mi papá, mi hermano y yo, porque veníamos con ese trasfondo católico, pasamos por ese proceso, como dijimos ahí, del sepelio, yo esperando varios días, decía dentro de mí, mamá, ¿cuándo vas a volver? Mm, Escuchando que varias amigas de ella podían ser mi mamá, pero yo decía no, entonces había entrado en un momento de amargura. Y por otro lado, digamos, mi papá todavía no teníamos una relación, así digamos, como por decir, como la que teníamos con mi mamá, siempre ella estaba en todos estos asuntos. Entonces mi papá quedó viudo, llegó a ser mamá y papá, pasó por un momento muy difícil de su vida, de su salud, porque se juntó todo ahí en esos momentos difíciles, pero doy gracias a Dios, ¿verdad?, por esta familia misionera. Hablando de este hermano Juan Clemente, empezó a ir cada martes después de que falleció mi mamá y en esos meses del año, porque el fallecimiento fue el 4 de noviembre de mi mamá, entonces ya como entre a finales de ese año y entrando al 83, ellos siguieron yendo los martes y me recuerdo que el hermano Clemente le dijo algo a mi papá en esas visitas que ni siquiera le abría la puerta, nomás ahí mm, entre la puerta abierta y de lejos, ¿no? Le dijo este misionero, don Mario, dice, ¿usted quiere ver a Elba René Belizán? Inmediatamente mi papá respondió, claro que sí, yo la quiero ver, ¿no? Entonces le dice, este hermano le dice, bueno, mire, así usted como usted no es un hijo de Dios, jamás la va a ver, ¿no? Impresionante esas palabras. En esos momentos cuando me la contó mi papá, ya a los meses, él me explicó realmente cómo fueron esas palabras al sentirla cuando él escuchó, dice, y fue en esos momentos que él le cerró la puerta al misionero y pasaron unos días y como un martes al de la siguiente semana fue cuando él se vistió, que nunca lo había visto con saco y corbata, camisa, y dice, voy a ir a esa reunión en esa congregación, en esa iglesia. Y podés creer, Timoteo, que cuando regresó esa noche, su semblante no era igual, su rostro no era igual, ¿no? Llegó convertido, digamos, ¿no? Y bueno, y ya para el sábado estaba dando testimonio, digamos, de lo que Dios había hecho en su corazón, lo habían estado bautizando, ¿no? Tuvo un cambio completamente radical y por eso hice mención de que no había relación con él, ¿no? Comunicación, ¿no? Pasó varios meses, digamos, que su personalidad, su carácter empezó a ser transformado por el poder de Dios. Entonces,
él me dice, ¿sabe qué, hijo? Te amo, te quiero, ¿no? Y empezamos a tener esa amistad, ¿no? De padre a hijo, con la cual no solamente el hecho de que esta familia iba a visitarnos en la casa, pero también lo que empezó a ver lo que la palabra de Dios estaba haciendo y yo con el dolor que estaba pasando, el hecho de que mi mamá no estaba, fue que nos habían regalado un Nuevo Testamento de Gedeones, uno pequeñito, ¿no? De esos que había en aquellos años de Gedeones internacionales, azul. Y ahí en la parte de atrás estaba claramente el mensaje del amor del Señor, ¿no? En Juan 3:16, justo lo tengo acá abierto en la Biblia, ¿no? Y yo sé que algunos lo conocen, pero tal vez alguien nunca ha leído este pasaje, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con todo ese dolor y ver el testimonio de mi papá y este hermano viniendo a nuestra casa, le digo, hermano, mire, estaba leyendo estos versículos y realmente ahora quiero abrir mi corazón al Señor y quiero que me perdone de todos mis pecados porque, o sea, claro, no tenía todavía claro lo que iba a pasar más adelante, pero con esos pocos pasajes fueron el comienzo, digamos, para yo poder entender lo que el plan de Dios que tenía para nuestras vidas, ¿no? Y en esos momentos, pues me acuerdo en el comedor de la casa, le digo al hermano Clemente, mire hermano, quisiera abrir mi corazón al Señor, y él todavía confirmó con algunos pasajes bíblicos, ¿no? De Romanos, de Apocalipsis, y me acuerdo que ahí oramos al Señor y pusimos nuestra confianza en Él como nuestro Salvador y Señor, ¿no? Y bueno, también no pasó mucho tiempo que mi hermano también vino a los pies del Señor, él se llama David, pero todo comenzó, digamos, con mi mamá, ¿no? Y ya después el hecho de que Dios tenía un plan, pero en otra ocasión pudiéramos hablar un poco más de lo que pasó, porque tal vez al principio lo que están escuchando acá dicen, bueno, qué difícil, qué duro, ¿verdad? Todo esto que nos comparte, ¿no? Pero no pasaron tal vez 2, 3 años que ya madurando más, creciendo en la vida cristiana, comprendimos que Dios tenía un plan detrás de todo esto al pensar de una manera diferente por qué mi mamá se había ido, ¿no? Al cielo, a la presencia de Dios, sino que comprendimos que Dios tenía un plan de que en este caso mi mamá partiera para que nosotros viniéramos a ese conocimiento, comenzando por mi papá, ya después el Señor también alcanzándonos a nosotros, ¿no? Entonces, a veces no todas las cosas que miramos difícil en la vida, pensamos que, bueno, es algo que Dios, al permitirlo, no nos va a dar la salida, ¿no? Y gracias a Dios que la salida está en el Señor. Claramente la palabra dice, Jesús le dice a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, gracias a Dios que eso fue como un lema los primeros años, porque después nuestros seres queridos, familiares también con el mismo contexto, quedaron impresionados por el testimonio de las cosas que empezaron a acontecer en nuestra vida a medida que pasaban los años, ¿no? Pero a la vez como el Señor sanó ese dolor, esas heridas, y bueno, principalmente recibimos el perdón de Dios por su sangre, ¿no? Su amor incondicional, y cómo también empezó a trabajar en nuestra vida interna para poder empezar a crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, básicamente con ese inicio, digamos, pudiéramos decir que es lo que va a seguir en nuestra vida, ¿no? Como hijos de Dios. Y bueno, si tuviera que dar un pasaje clave, todos pensaríamos que esto es casualidad, ¿viste? Pero para Dios no existe la casualidad. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y acá en la carta a los Efesios hay un versículo que me impactó después de irlo estudiando a medida que pasaban los años, acá en el capítulo 2, ¿no? Y la palabra de Dios dice en este versículo, Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto es no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es interesante que Dios tomó la iniciativa sin pensar que nosotros andábamos buscándolo, sino que Él nos buscó a nosotros, y en el versículo dice, porque somos hechura, o sea, somos obra hecha, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, nuestras obras antes de Jesucristo eran trapos de inmundicia.
pero gracias a Dios que Dios preparó estas obras que ahora estamos viviendo y la gloria es para el Señor, lo que somos por Él, ¿no? Amén, hermano. Gracias a Dios por ese testimonio. Muchas personas tal vez cosas así difíciles, eh, reniegan de Dios, ¿no? Claro que Hay, sí. hay veces cuando nos sucede así de perder a un ser querido tan cercano, es como que nos preguntamos, ¿hubo en ti, en tu corazón de niño, veces que tú le preguntaste a Dios por qué te llevaste a mi mamá? Claro que sí, como estaba diciendo en un momento dado, nosotros esperamos varias noches seguido. En nuestro contexto también, nuestra mamá nos acompañaba, me acuerdo, al jardín de infante, nos acompañaba al dentista, y bueno, todo lo que una madre tiene, ese cariño, esa presencia, ¿no?, física, y ahora al enfrentar esa experiencia era una soledad, ¿no? Era un vacío, y justamente no lo comprendíamos, pero sí cuestionábamos cuándo vas a venir mamá, por qué nos pasó esto, ¿no? Mm, Y bueno, por eso digo que a medida que conocimos al Señor de una manera personal, Él fue con su palabra sanando aquellas cosas que muchas veces en un momento dado, sin conocer al Señor, no hallábamos respuesta, ¿no? Porque no lo conocíamos, ¿no? Sí sabíamos, viste, de una manera religiosa, ¿no? Pero no habíamos tenido ese encuentro personal con el Señor, ¿no? Y por eso agradezco que Dios hace una obra completa, ¿no? No digo que no somos tentados, ¿no? Porque tal vez en otra ocasión pudiera hablar testimonios que también vinieron prueba en nuestras vidas, pero es para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? amén, amén. Y hoy Mario tiene una familia. ¿Por qué no nos comentás un poquito? ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? ¿Cómo está formada tu familia hoy? Claro que sí, Timoteo. Mira, vos sabés que yo sé que bueno, mi papá, él nos formó en el camino del Señor, doy gracias a Dios por el testimonio de él. Pero bueno, a medida que pasó el tiempo, como todos, participamos en reuniones de jóvenes, en actividades, y siempre en charlas, en reuniones de jóvenes nos decían, bueno, orá por tu futuro matrimonio, ¿no? Y bueno, tuvimos una experiencia, ¿verdad?, de tener una amistad, pero no se dio, gracias a Dios por mi papá, un hombre de oración, y también aquellos ancianos de la iglesia, pero gracias al Señor también que Dios puso otra persona, y es la que ahora, si Dios permite, en este año vamos a cumplir 24 años de matrimonio. Ella se llama María Inés, también ella es de San Miguel de Tucumán. La conocí en una librería en Argentina porque me gustaba leer mucho, Mm, una librería que se llama Certeza, que en aquellos años existía mucho en diferentes partes del país, ¿no? Y fue en esos momentos que a medida que iba a buscar algunos libros, algunos cassettes que había en aquellos días, o CD de música, de alabanza, empezamos a tener esa amistad, ¿no? Y creció, ¿no? Entonces, gracias al Señor que estuvimos 3 años de novio, y ya después, claro que empezamos a conversar con sus padres, hasta el día de hoy tenemos una amistad impresionante, podríamos decir que son nuestros segundos padres, ¿no? mm, Y bueno, en ese momento ya para pasar unos años, y ya el 28 de agosto de 1998 fue esa boda, ¿no? Y bueno, cuando vos me decís que si hemos formado una familia, a los 3 días después, Timoteo, nos vinimos acá a los Estados Unidos, mm, recién casados, ¿no? Y es porque en ese proceso así breve nomás de matrimonio siempre orábamos que el Señor nos guiara a alguien que también no solamente le conociera y le amara al Señor, pero que le sirviera, ¿no? Y entonces en nuestro noviazgo conversamos que queríamos seguirnos preparando en el ministerio. Ella también le ha gustado lo que es el periodismo y la locución, le gusta trabajar con el aspecto femenil de mujeres, ¿no? Entonces gracias a Dios que es un complemento, ¿no? Cuando uno ruega al Señor, ¿no? Entonces formamos una familia, todos nuestros hijos nacieron acá en los Estados Unidos. Desde el 2001 comenzó naciendo nuestra primera hija, que ella se llama Bethany, y ya la segunda vino un poquito más adelante, que se llama Bexaira. Y mm. siempre algunos me preguntan, ¿y por qué esos nombres? ¿No? Porque no son nombres muy usuales, ¿no? Le digo, bueno, ahí empecé a mirar un poquito la carta del Antiguo Testamento, algunos pasajes, las ciudades de Israel,
porque ya la tercera viene que se llama Betel, la tercera, ¿no? Y ya estábamos esperando el heredero, y llegó, gracias a Dios, ahí el pibe, ¿no? Bernabé. Y la última, que es un milagro de Dios, porque no sé si vos sabías, Timoteo, que hubo una epidemia fuerte en Argentina que se llama meningitis hace muchos años atrás. Y bueno, la menor contrajo la meningitis. Y un milagro de Dios, digamos, que ella esté con vida. Es la menor, ella tiene 13 años, se llama Berenice. Entonces, en total, digamos, somos 7, digamos, en familia. Y agradecemos al Señor por el matrimonio que hemos tenido, la familia. Así que eh, ya ese otro testimonio, porque hablamos de que ellos han conocido al Señor. Y yo creo que un día tal vez mi señora pueda compartir también cómo vino a los pies de Cristo, ¿no? Amén, amén. Muchísimas gracias. Sí que es una microsíntesis muy, muy así reducida de tu vida, ¿no? Pero te damos gracias, Mario, por compartir, abrir tu corazón para cada uno de nosotros. Y yo sé que no es fácil a veces recordar esos momentos tristes, pero tal vez tú que estás mirando este programa estás pasando por una situación triste, una situación difícil. Tienes que saber que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para ti, aún en esta situación difícil. Él puede hacer un milagro de sanidad o puede hacer un milagro de liberación en una situación difícil, pero a veces nos permite atravesar por esas situaciones difíciles para poder crecer nuestra fe, ¿no? O para que Exactamente. nazca nuestra fe, porque a veces en ti ha nacido la fe y es esa enseñanza que tu mamá te dejó tal vez por poco tiempo, germinó y dio fruto, ¿no? Y hoy día Exacto. puedes estar sirviendo al Señor, siendo un siervo de Dios junto con tu esposa y toda tu familia, ¿no? Así que te agradezco mucho de poder compartir con nosotros tu testimonio. Y por supuesto, queremos invitarte para que puedas compartir otra parte de tu vida, de tu testimonio. Y bueno, para cerrar un poquito, ¿por qué no nos comentas qué es lo que estás haciendo ahorita, en este momento, en el ministerio? Y si alguien quiere contactarte, ¿cómo podría ponerse en contacto contigo? Claro que sí. Y bueno, justo dando alusión a las palabras que vos decías finales hace un momentito, de que a veces hay tiempos difíciles donde buscamos la sanidad, buscamos la liberación, y son cosas buenas, las necesitamos, Ujú. porque Dios sabe que este mundo caído está en sufrimiento, ¿no? Pero sin embargo, digamos, hay algo que considerar, y la palabra de Dios dice claramente, digamos, ahí en la carta a los Corintios, que Dios no nos va a mandar algo que no podamos soportar, ¿no? Amén. Y siempre nos va a dar la salida. Y en sí, digamos, sabemos que en la vida va a haber tiempos difíciles, pero el Señor, cuando habla que dice que Él es la salida, no es necesariamente que pueda ser la sanidad o esas cosas, porque algunos se enfocan en eso y se amargan, ¿no? Pero recordémonos que el Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Él habla de que es la salida, es que Él es la fuente de toda consolación, es la fuente, digamos, de toda fortaleza espiritual para poder enfrentar esas circunstancias, ¿no? Y claro, Él es todopoderoso, que Él pudiera sanar o curar a cualquier ser humano, pero todo está en su voluntad, ¿no? Muchas veces cuando oramos nos exigimos a Dios algo Mm. que en este caso sea en contra de su voluntad, pero sí intercedemos, rogamos, y gracias a Dios por la gente que ha rogado. Yo sé que no, mi mamá no fue de vuelta en el momento ese, Mm. pero vos sabés, digamos, Timoteo, que un día la voy a ver, Amén. Amén. ¿sí? Porque el Señor dice que Él la preparó lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y bueno, hablando de mi papá, el año pasado él se fue con el Señor, y también pues el misionero que lo guió a Cristo me dijo unas palabras a mí llamándome de Argentina: mira, tu viejo fue un héroe de la fe. Mm. Y me dice: Marito, termina bien, dice, ¿no? Y no refiriéndose a que si la salvación se pierde, sino Mm. refiriéndose, digamos, a que Dios jamás nos va a defraudar, Amén. y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y bueno, para algunos que quieren saber un poquito más de nosotros, nuestro ministerio, desde que llegamos a los Estados Unidos, se nos abrió una puerta en el año 2000 al oeste de Atlanta, Georgia, Timoteo. La comunidad latina creció grandemente en esa zona,
como para 1,5 millones más o menos. Mm. A veces pensamos en Estados Unidos, que ha sido un país que ha enviado misioneros, como a Inglaterra o otros países, pero hoy en la actualidad vos sabés que hoy este país es un campo misionero, ¿no? Y agradecemos a los norteamericanos que han dejado su comodidad, su confort y han ido a nuestros países, aún en Argentina mismo, y han llevado el Evangelio. Pero ahora estamos nosotros acá y yo sé que este programa, el objetivo es que gente conozca del Señor también. Entonces nosotros en el 2000 para acá, hasta el año pasado, hemos estado como uno de los plantadores o pastores o ancianos de una congregación, donde muchos conocieron al Señor, venían por un sueño americano, por una mejor comodidad, y gracias al Señor que el Señor los alcanzó, algunos de ellos no solamente los llamó a la salvación, ahí permitió Dios que comenzáramos como un instituto de capacitación, como vos estás haciendo, no en aquellos tiempos no era muy predominante lo virtual, ¿no? Era más presencial y bueno, algunos han salido a Chile, otros a México, a Centroamérica, como misioneros, ¿no? Y otros están acá en los Estados Unidos. Entonces, actualmente, hermano, Timoteo, nosotros estamos ahora considerando plantar otras iglesias en los Estados Unidos. Sé que hay mucha necesidad grande. También tenemos un programa como lo que vos estás haciendo ahora, que es de bastante edificación. Y si algunos tienen interés de unirse, como también vamos a estar recomendando este canal, que sé que es un canal de bendición el tuyo, se llama Conectado en las Escrituras, Conectado en las Escrituras. Y vos sabés que esto comenzó algo interesante. Como todos hemos pasado la mayoría del COVID-19, pero hace como alrededor de 1 año y medio yo también lo contraje y fue casi al comienzo, como en mayo. Y gracias a Dios que el Señor nos restauró, ahí estuvimos 5 semanas, no terminamos como muchos fueron ahí con máquinas y todos esos ventiladores, ¿no? Pero gracias a Dios que muchos oraron y el Señor nos restauró, dimos un testimonio, nuestro canal está ahí, no lo estamos haciendo como este tema que hablamos de la sanidad, sí, Dios nos sana, algunos no experimentaron la sanidad, se fueron con el Señor, pero un día lo vamos a ver, hermanos, gracias a Dios por esa esperanza, pero bueno, y ahí en el momento empezamos a ver que la gente buscaba los medios sociales. Y vos sabés que tu canal, Timoteo, es un canal de edificación, de sana doctrina. Entonces también dentro de la red social a veces no todo lo que se mira o se escucha es de sana doctrina. Y fue ahí el inicio, que tenemos un poquito más de 1 año y medio, que se inició conectado en las Escrituras con el objetivo de edificar al cuerpo de Cristo, ¿no? Muchos a veces tienen el privilegio de congregarse en una iglesia local y hay otros que ni siquiera hay una iglesia en ese lugar. Y estas redes sociales están llegando, así que si los quieren localizar conectados en las Escrituras, también nos pueden ubicar por otros medios porque salimos algunas radios de Buenos Aires, otros medios también como Facebook Live. Y bueno, oramos en el futuro que esto se siga extendiendo. Por otro lado, si quieren ubicarnos por WhatsApp, Telegram, Viber, que son otros medios, lo pueden hacer con total libertad. Y bueno, justamente estos próximos martes van a haber temas que se van renovando. Seguramente un día estarás con nosotros también trayendo una charla. Así que agradecemos, hermano, darnos el privilegio de compartir con ustedes. Y gracias, querido Timoteo, Amén. por este tiempito, ¿no? Muchísimas gracias, Pastor Arjona. Y todo te buscamos por Mario Arjona, ¿no? En los Sí, Mario Arjona o Mario Arjona. Conectado en las Escrituras. Conectados en la Bueno, Escritura. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos, esta es la primera, pero que no sea la última oportunidad claro, que seguro. podamos platicar y podamos compartir. ¿Eh? Sí, seguro, Muchísimas seguro. gracias y muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes y queridos televidentes. Gracias por seguirnos. Les invitamos a que continúen en nuestros programas y en todos los programas que estamos compartiendo con ustedes. Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga paz hasta nuestro próximo programa.